Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Letters to Myself. En el episodio de hoy, como se podrán haber dado cuenta, estamos on the go, estamos afuera, así que le digo on the go porque van a haber episodios que quiero hacer así, como el que hice en Algarrobo, si recuerdan, los que ven el fondo se ve diferente y desde esa vez no lo había hecho, así que estoy muy contenta de que hoy decidí salir con todas las cosas para hacer este episodio y estamos en una cafetería demasiado preciosa de aquí de Edmonton, se llama Brew and Bloom y de verdad que estoy encantada y les grabé todo para mostrártelo después con más detenimiento. Pero bueno, hoy quiero hablar cómo cambió mi vida y cómo logré vivir la vida de mis sueños desde el momento en que dejé de pensar todo como que yo era la víctima. Eso fue como una de las claves por las cuales yo cambié y mi vida en realidad cambió y empecé a vivir la vida de mis sueños en realidad. Entonces traje algunas cositas que tengo escritas también como para que la Ani del futuro las escuche y se sienta así súper inspirada y se las voy a ir mencionando a medida de que vayamos avanzando en el episodio de hoy. Pero bueno, ya llevamos un mes, ayer cumplimos un mes aquí en Canadá y es como, oh my God, es demasiado lindo todo. Ha sido de verdad agridulce todo porque bueno, ustedes vieron en el episodio anterior que yo les hablaba que yo estaba manifestando vivir en Canadá desde toda la vida más o menos y este año pues pasó y todo ha sido hermoso. Con la beca del burrito hemos podido cubrir muchos gastos, pero mi estilo de vida, mi rutina, todo eso cambió un montón. Entonces han sido estas últimas 2 semanas, bueno, sí, 2 últimas semanas muy difíciles porque de verdad que sentí que no sé, como que llegó un punto en el que me sentía como estancada. No sé cómo explicarlo, me sentía como estancada, como derrotada. Y a pesar de que nosotros vinimos con los gastos cubiertos para vivir, para la Universidad del Gordito, igualmente hay gastos en nuestra vida diaria que hay que cubrirlos nosotros. Veníamos de vacaciones también de México, entonces también fueron como que hay parte de nuestros ahorros se fueron en las vacaciones y no nos arrepentimos de nada de eso, pero en mi caso particular yo tenía toda mi vida en Santiago armada, tenía mi trabajo como fotógrafa, mi estudio, tenía mis clientes y mi sustento como estable, por así decirlo, a pesar de que siempre variaba, sentía que me sentía más estable. Y este mes aquí en Canadá no he generado ni un peso, bueno, no voy a decir ni un peso porque cuando estaba de vacaciones igual generé dinero, buen dinero, pero ese dinero todavía no ha llegado. Pero aquí, estando aquí, no he generado algo más adicional todavía. Esta semana fue que empecé como a activarme con todo de nuevo y lo pasé muy mal. Empezaron a aparecer creencias limitantes como de mi infancia también, o hay cosas que tú dices que vienes trabajando. En mi caso yo venía trabajando muchas cosas de creencias limitantes de mi pasado y muchas aparecieron nuevamente. Pensé que ya las había superado, pero resulta que no. Entonces tenía 2 opciones. La primera era llorar en posición fetal y acostarme en el sillón todas las días, y eso fue lo que hice. Y la otra opción era levantarme y empezar a crear la vida de mis sueños, porque yo soy la creadora de mi realidad. Entonces pasaron 2 días. En la primera opción estuve echada en el sillón lamentándome mucho y no me lamenté todos los días, pero al principio sí como que ¿qué voy a hacer? Buscando el cómo solucionar o qué ideas se me ocurrían, y la verdad lo único que pensaba era en carencia, en no me alcanza o no me va a llegar o tengo que pagar cosas. Creo que eso es algo que como seres humanos y también por nuestra crianza es lo primero en lo que pensamos, como que nos quedamos sin dinero ya, o no hay plata, sí, ya, de una vez. Entonces como que esas creencias volvieron y me sentí muy insegura, sentí que estaba perdiendo el control. Y llegó un momento en el que sentí que perdí el control por completo. Y ahí lo que dije fue, me rindo, suelto el control, porque para las personas que somos como perfeccionistas, queremos controlar todo,
el sentir que perdemos el control de algo es ansiedad total, porque es incertidumbre. Entonces solté todo y dije, perdí el control, no sé qué hacer. Y yo dije, lo único que puedo hacer en este momento es mirar para adentro, mirar qué está pasando en mi interior, buscar el origen de todas estas creencias limitantes. Y ahí empecé a tener unas meditaciones muy profundas. Empecé a conectar con cosas de mi niñez, recuerdos también de mi niñez. Tuve que perdonar cosas, perdonarme a mí, perdonar personas que yo ni siquiera me acordaba, sino que en ese momento, bueno, se me vino en la meditación. Yo siento que Dios lo trajo como a mi presente, como para sanar, y fue muy, muy sanador. Eso fue la primera semana más o menos. Igual seguía trabajando, pero no rendía, y no, la energía que le ponían las cosas no era la misma. De hecho, en Instagram muchos de ustedes me vieron hablando sobre que no estaba al 100, que era un proceso, muchos me dieron apoyo, entonces me siento muy agradecida por eso. Pero en eso estaba. Y después de eso empecé como a meditar mucho más y a reconectar con mi poder. Y entre eso tuve que darme cuenta de que estaba básicamente mal, así como que estaba dudando de mi poder, mucho, o sea, me sentía demasiado insegura. Yo decía, pero qué onda, si venía súper bien, venía demasiado bien, lo estaba logrando todo, me sentía demasiado poderosa, o sea, más empoderada, era mucho más consciente de mi poder de crear, y de repente, boom, se me derrumba todo. Entonces yo dije, ok, ¿qué es lo que me está tratando de decir esto? Y ahí empecé a entender que en mi vida yo he tenido temporadas, y a esas temporadas se le pueden llamar contrastes. He tenido contrastes en mi vida que son donde toco fondo. Y lo único que puede pasar cuando tocas fondo es tocar fondo para después volver a subir. Entonces ahí estaba yo, tocando fondo. Y empecé a recordar todas las veces en el pasado donde toqué fondo, y fue loco porque fue una meditación e hice un listado de esos momentos, porque esos fueron unos momentos críticos, incluyendo el divorcio en el que estuve. Bueno, para las personas que no me conocen personalmente y que por primera vez escuchan la palabra divorcio de mi boca, yo soy una persona que en el pasado estuvo casada. Me casé a los 21 años y me divorcié a los 24, 25 parece. Y es algo de lo que les quiero hablar, y es algo de los que quiero contarles la historia de cómo superé toda esa etapa de mi vida, y eso fue uno de mis contrastes. Pero ese es el contraste que, como que uno de los que más me dolió, pero el que menos me costó salir o avanzar. Y estaba recordando entre las listas que estaba haciendo de los contrastes que había tenido en mi vida desde adolescente, cuando sufrí bullying y todas esas cosas, y en toda la lista resaltaba este contraste del divorcio, porque cuando yo me divorcié, muy poco de haberme separado, cuando ya me había separado de mi expareja, yo me sentía como rara. Yo decía, o sea, como que me sentía que me había como que más ligera, como que se me hubiese quitado un peso encima, y no me refiero a un peso encima por él, sino un peso encima por lo tóxica que se había tornado la relación, y lo que ya era inviable. Eso me pesaba mucho, lo estaba pasando muy mal. Entonces yo sentía un alivio, pero más que todo no sentía odio. Sí me daba rabia todo lo que había pasado con mi expareja, pero no sentía odio. Y yo agradecía mucho, y le agradecía mucho a Dios de que me había permitido salir de allí. Le agradecía porque me había divorciado. Y es como que, tú me dirás como que, Ani, pero ajá, ¿cómo que agradeces que te divorciaste? Yo recuerdo hasta que una vez soñé que veía a mi expareja, ya estando con mi esposo, con el gordito. Sentía que ya iba con el gordito caminando, y que nos encontrábamos a mi expareja, y que yo lo único que le decía, que lo abrazaba y le decía que muchas gracias por todo lo que había hecho. Porque si no hubiese hecho todo eso, no hubiese llegado a lo que seguía después. Entonces de eso se trata. Por eso fue el contraste en el que yo más rápido agradecí por todo lo que había pasado. Porque ese contraste, ese momento, ese tocar fondo me hizo ser una Ani que yo quería ser. Entonces al final yo estaba pasando por eso porque yo misma estaba manifestando una nueva Ani más evolucionada. Entonces es como que
¿para qué me voy a poner bravo por eso? Entonces yo agradecía por por lo que había pasado en esa relación, por lo que había sido esa relación, y fue mucho más fácil para mí como que avanzar y seguir adelante. Entonces me puse a recordar otros contrastes de mi vida del pasado y yo decía, no puedo creer que yo misma fui la que manifesté esas situaciones muy tristes y muy, ¿cómo decirlo? Como muy choqueantes, porque se te quedan, son como que heridas o como momentos en los que nunca vas a olvidar porque de verdad lo pasaste muy mal. Y yo decía, wow, yo fui la que creé esto, porque dentro de mí yo estaba manifestando una Ani diferente, una Ani más de otro tipo de Ani. Entonces como que la Ani que era con las cosas que tenía en mi entorno no era la Ani que yo quería ser. Entonces para yo poder ser la Ani que quería ser tenía que salir de ese entorno y me trajo consigo esos contrastes tan fuertes. Entonces me di cuenta que en esos contrastes había algunos que yo no había soltado, como que yo como que me había olvidado, pero yo no había dicho gracias a ese contraste fue que pasó esto. Yo todavía seguía como con la espada en el pecho o en la espalda clavada, lamentándome porque me habían lastimado. Y yo decía, no, me lastimaron, pero ya, no me van a robar la energía, simplemente fueron esas personas que me lastimaron y ya. Y yo como que me di cuenta de que yo me sentía víctima en esos contrastes en los que yo no había superado por completo. Y yo dije, wow, la verdad es que no soy, puede que sí sea víctima, pero yo también creé esta realidad. O sea, porque yo quería ser la Ani que soy hoy, y ese entorno y esas personas que me lastimaron básicamente actuaron de esa forma por una especie de ley de atracción de mi parte, para que no estuviesen en mi vida, para yo poder empezar a coincidir con las personas, y más que coincidir, a conectar con las personas que sí iban a ser parte de la nueva Ani que yo quería ser. Entonces es muy loco porque, como les digo, no es fácil de repente como que decir, yo soy la culpable de que esto haya pasado, porque igual a veces de verdad somos víctimas de que nos hayan lastimado. Pero date cuenta de que quizás tú también lo manifestaste. De hecho, yo he pensado tanto en hablar sobre esto de ser víctima y no, porque es bastante controversial igual. Es confrontante y a la gente no le gusta sentirse confrontada. Entonces cuando uno se siente confrontado u ofendido, no le gusta. Entonces, bueno, ¿a quién le gusta? A mí también como cuando veo algo que me ofende es porque tengo que acomodar algo de mí, porque si me ofendió es porque hay algo que está también ahí, porque me está robando la paz, ¿sabes? Porque me estoy ofendiendo. Entonces, por eso no había hablado de eso, pero básicamente nosotros somos los que creamos nuestra realidad. Entonces aquí yo escribí esto que se lo voy a leer. De hecho no es algo escrito por mí como por mí misma, es en parte de un libro que estoy leyendo, y dice: tu realidad y tu vida actual son el resultado de los pensamientos que has tenido hasta ahora. Tu realidad y tu vida actual son el resultado de los pensamientos que has tenido hasta ahora. Y bueno, esa es la primera parte. Y después dice: todo eso cambiará por completo cuando empieces a cambiar tus pensamientos. Un hombre puede cambiarse a sí mismo y dominar su propio destino. Esa es la conclusión de toda mente que está completamente abierta al poder del pensamiento correcto. Y yo, bueno, lo guardé porque yo dije, o sea, increíble cómo somos nosotros los que estamos creando nuestra vida. Entonces, porque les decía que me daba miedo, y que más que miedo es que era como un nerviosito de hablar sobre esto, porque hay mucha gente que seguramente me está escuchando ahorita. Yo sé que tú quizás estás en la caca ahorita y te sientes como sin salida, y es como que estás escuchando, tú eres la culpable de estar en la caca. Entonces como que no quiero que lo tomes a mal, pero tus pensamientos son los que te han llevado hacia allá. Y así como yo estaba en la caca estas 2 últimas semanas, fue porque mis pensamientos me llevaron hacia ese momento, hacia sentir yo estaba pensando todos los días en carencia, en qué iba a ser, en que no tenía, totalmente carencia, porque al pensar que no tengo es totalmente carencia. Pensaba en que iba a ser, en que desesperada, o sea, todo era mal para mí en mi mente, mis pensamientos estaban muy negativos. Entonces
yo estaba creando mi propia realidad. Y la única forma en la que yo pude cambiar mi realidad para pasar de lo que estaba a lo que me siento ahora fue con mis pensamientos. Y tengo una persona muy cercana que quiero demasiado, es una amiga que amo con todo mi corazón. Yo no le pedí permiso para hablar de esto, así que amiga, si llega a escucharme, perdón. Pero hace poco más de un mes nosotros quedamos en vernos. Y estaba pasando una situación muy fuerte. Su vida estaba de verdad hecho un caos. Y justamente le estaba diciendo hoy que estaba muy agradecida con Dios y el universo por la oportunidad de vernos hace un mes y medio. Porque su vida cambió en un mes. En poco más de un mes. Y ella me decía hoy, no puedo creer que hace un mes yo no era esta persona que soy hoy. Y eso para mí fue... De hecho, le hice un captura porque lo quiero compartir en Instagram, pero para mí fue wow. Porque sus pensamientos todos eran negativos. Todos, o sea, toda su vida estaba en un modo negativo y me daba mucha tristeza escucharla con tanto dolor. Porque obviamente cuando tú quieres a alguien no la quieres ver mal. Entonces... yo le expliqué todo como yo lo practicaba en mi vida. Qué loco, porque después de eso vine yo y caí en el sillón en posición fetal. Pero es parte de la vida, así como que estamos aprendiendo todos, un día a la vez. Y le conté todo esto y yo la veía la cara y yo decía, yo creo que debe pensar que estoy loca. Definitivamente, eso es lo que yo pensé. Yo creo que ella debe pensar que de qué me está hablando mi amiga. O sea, ¿qué está haciendo mi amiga? ¿De qué está hablando? Pero al contrario de eso, ella decidió escucharme lo que le estaba diciendo y no obstante con solo escucharme, empezó a practicarlo. Y empezó a cambiar sus pensamientos y a ser consciente del poder que tenía ella misma de crear su propia realidad y la vida de sus sueños y la persona de sus sueños y todo eso. Y de repente su vida se derrumbó. Porque ¿qué pasa? Cuando tu vida se empieza a derrumbar, cuando tu vida se empiece a que sientas que se empieza a caer a pedazos, que pierdes a personas, es porque estás manifestando la persona o los sueños que quieres tener y esas personas o eso que perdiste no es parte de la persona que quieres ser. Y es súper loco verlo de esa forma. Es como, es como que tú estés escuchándome y digas, Ani, ¿qué me estás diciendo? Me estás diciendo que ahora que que no sé, perdí mi trabajo, estoy en la quiebra, estoy sumergido en deudas o sumergido en deudas, es simplemente porque estoy manifestando ser una mejor versión de mí misma. Y es como que, sí, bebé, eso es lo que estoy tratando de decirte. Porque cuando nosotros queremos algo con todo nuestro corazón y sentimos algo en nuestro corazón y queremos ser esa persona y queremos tener la vida de nuestros sueños, el universo necesita tener una coherencia con lo que tú estás pidiéndole, con lo que tú quieres y con lo que estás sintiendo que quieres. Entonces dice, para ayudarte eso, porque necesito dártelo, necesito ordenar todo lo que está alrededor, porque el universo hace eso, él empieza a ordenar todo lo que está alrededor para poder hacer manifestar lo que tú estás queriendo manifestar. Y cuando empieza a ordenar, hay cosas que tú no esperabas que salieran de allí. Es lo más loco de todo esto, porque a veces no somos conscientes de lo que pedimos y pedimos como que, yo quiero vivir mi vida así, pero para poder vivir mi vida así no pueden estar estas personas. Entonces como que, y esas personas son las que más querías de repente o las que tú creías que eran para toda la vida y no. Sí, seguramente no eran para toda la vida esas personas. Entonces es lo primero que uno pierde. Lo primero que uno pierde son personas. Y eso fue lo que me pasó, por ejemplo, en mi ex relación, con amistades por muchas veces en la vida he perdido, como que yo sentía que no tenía suerte en las relaciones con las amistades, sentía que no tenía amistades duraderas. Y yo decía, hay algo mal en mí y me sentía súper mal y vibraba abajo. Y resulta que no había nada de malo en mí, solamente que estaba enfocando los pensamientos hacia donde no era y que estaba tratando de manifestar una versión de mí que no compaginaba ni se alineaba con la energía de esas personas. O sea, esas personas no son malas, tampoco estoy echando la culpa a esas personas, simplemente esas personas y yo no estábamos alineados en la misma sintonía y por eso era que pasaba esto. Entonces como que, no sé, yo creo que cuando lo vives es que lo vas entendiendo, porque mi amiga me está diciendo, es loco porque perdí esto, pero siento como todo se entrelaza, siento como todo tiene conexión, siento como que no es una pérdida por completo. Sí me duele, sí es cierto, vivo un duelo, pero al final
siento que es por un bien mayor, porque esto me va a convertir en la persona que quiero ser, me va a convertir en alguien mejor, en una persona evolucionada. Entonces, por eso es que yo les quería contar hoy. Y yo siento que me fui por muchas raíces, pero les quería dar contexto de varias cosas. Y por eso es que les digo que mi vida cambió y empecé a vivir la vida de mis sueños cuando dejé de vivir en el rol de víctima, en el papel de víctima. Y ahí fue donde todo cambió. Y que yo esté, por ejemplo, pasando este contraste que estoy pasando en este momento, que estoy viviendo, que no esperaba vivir estando acá, solo me llevó, de hecho me acuerdo que cuando estaba en el contraste yo decía, ¿por qué me está pasando esto? Me siento pésimo. Se supone que ya yo había superado estas creencias limitantes, porque estoy otra vez aquí. Entonces me sentía enojada conmigo, cuando estaba en medio del contraste no lo veía, pero el día en que yo decidí cambiar mis pensamientos y decir otra vez, tú no eres víctima, tú eres cabeza y no cola, me lo dice la Biblia, Dios me hizo cabeza y no cola. Entonces son las cosas en las que creo, son mis principios. Entonces yo decía, ok, no soy víctima, estoy creando yo esta misma realidad. ¿Qué puedo hacer para cambiar mi realidad? Cambia tus pensamientos. Empieza a cambiar tus pensamientos, empieza a dejar de ver las cosas como un problema y empieza a ver las cosas por las cuales agradecer. El agradecimiento te lleva a un estado de sentimiento, de emociones que ayudan a activar la manifestación de las cosas que deseas. Esta información yo siento que es como quizás confusa y densa para ti, pero yo voy a estar haciendo más episodios que te van a hacer entender un poquito más de lo que estoy hablando y quizás tenga también un poco de relación con lo que estés viviendo. Entonces, cuando empiezas a agradecer por las cosas pequeñas o por las cosas malas que te están pasando, todo cambia. Yo dije, ok, entonces voy a agarrar este momento que me está doliendo demasiado, que quiero llorar en posición fetal y voy a empezar a agradecer. Ok, agradezco este momento en que volví a tocar fondo, porque gracias a esto se me ocurrieron unas ideas increíbles. Como yo toqué fondo, yo empecé a dedicarle aún más tiempo a mi vida espiritual, a mi vida mental y espiritual, a mi ser. Y eso mismo me pasó a inicios de año. En enero yo también toqué fondo muy fuerte. Las cosas se me salieron de control, no era como lo había pensado. Y yo empecé a entender muchas cosas, empecé a estudiar más cosas en esa época, me acuerdo, y mi vida empezó a cambiar muchísimo desde principios de año del 2022. Entonces, en ese momento ese contraste me hizo conectarme más conmigo misma, con mi ser, tener como un contacto mayor con mi conciencia, entrar a mi mente y aprender a manejar mis pensamientos. Entonces, ahorita estaba en otro contraste en el que volví a dedicarme, o sea, yo nunca dejé de dedicarle tiempo a mis pensamientos, ni a la meditación, ni a mi ser, ni a mi espiritualidad, pero ahora ese tiempo se duplicó. Ahora paso mucho tiempo meditando. Antes, miren, mi primera vez meditando, yo creo que duré 5 minutos. Yo estaba tan incómoda porque no lograba dejar mi mente en blanco. No lograba yo tenía un tallarín en mi cabeza y yo en ese momento quería salir corriendo cuando estaba en la meditación y no, era demasiado incómodo. De hecho, el cuerpo no me respondía, el cuerpo estaba incómodo, como que ya se me tensaba porque no podía estar dentro de la meditación. Cuando fui constante y empecé a hacer de 10 minutos, ya estaba hasta 15 minutos, 20 minutos y chévere. Entonces yo venía haciendo meditaciones de 15 minutos, 20 minutos, súper bien. Y ahora estoy haciendo meditaciones de 1 hora y media. Llevo esta semana haciendo meditaciones de 1 hora y media. ¿Cómo paso 1 hora y media meditando? Yo no lo sé, pero estoy tan conectada con mi mente y con mi interior, visualizando, imaginando y teniendo pensamientos de la vida que quiero crear, que estoy tan entretenida creando en mi mente todo eso, que se me pasa el tiempo volando. Imagínense pasar de 15 minutos a 1 hora y media. Yo no me lo creía, yo estaba como que, ¿qué es esto? No lo puedo creer que esté 1 hora y media meditando. Y ahora entiendo cuando otras personas hablaban de meditar durante 2 o 3 horas. Y yo decía, eso es otro nivel, es estar en otro nivel de espiritualidad. Y yo dije, este contraste en el que volví a tocar fondo fue netamente para llevarme a conectar más con mi espiritualidad. Y ahí fue donde yo dije, gracias por este contraste.
Gracias por este tocado fondo, por haber tocado fondo otra vez. Gracias porque estoy entendiendo el poder de mi mente aún más de el poder que tengo para crear la vida de mis sueños. Y empecé a agradecer, pero, o sea, si antes agradecía, ahora agradecía demasiado. Y entre eso, mi esposo también empezó conmigo y él ya está a full con todo lo que es las manifestaciones, meditaciones. Lo hacemos en conjunto y él lo hace también por su cuenta, así como yo lo hago por mi cuenta. Pero había estado trabado con una creencia limitante por mucho tiempo y no encontraba el origen. Y en este contraste, porque este contraste no lo viví sola, él también le tocó vivirlo. Lo tengo al frente de mí, por cierto. Le tocó vivirlo y también, o sea, como que tocó fondo, pero él estaba más en piloto automático. Yo toqué fondo, realmente estaba en la caca, pero él estaba en piloto automático. Y en medio de estas meditaciones y tiempo meditando, encontró en una meditación random, así de la nada, yo le estaba contando algo que me había pasado a mí, algo que había descubierto yo, y de repente él se quedó así en silencio, viendo en el vacío. Yo le digo, ¿qué pasó? Y me dijo, ahí está pues, ahí está el origen de por qué tenía esa creencia limitante. Ustedes no pueden creer nuestras caras cuando entendimos que ese era el origen de su creencia limitante, porque no nos habíamos esperado. Y él decía, esta es la raíz. Por eso me siento como me siento y por eso no logro manifestar esto que quiero manifestar. No, eso fue de noche, estábamos a punto de dormir y no pudimos dormir. Estábamos los dos tan extasiados de haber descubierto la raíz o el origen de su creencia limitante que nos demoramos en dormirnos esa noche y hablábamos sobre eso. Y fue wow, eso fue un aha moment. Un aha moment es como esos momentos en los que tú dices, ajá, ahí fue, ajá. Eso es un aha moment. Entonces, ese fue el aha moment del gordito y su vida cambió desde esa noche por completo. El gordito, bueno, yo tengo muchísimos años conociendo al gordito, pero volví a conectar con esa esencia de él, que esa creencia limitante lo tenía paralizado, porque esa creencia limitante se generó hace no tanto. Entonces, volver a verlo con cómo emana su energía, porque yo soy súper sensible a la energía de mi entorno y su energía de por sí ya era rica, sí era buena. Ahora está, está que explota, sí, levita, porque es imparable. Entonces me encanta, pero él también entendió de que no es víctima. Él también entendió que no, que el contraste que él estaba pasando era netamente para poder llegar a ese momento. Entonces, claro, este momento que nosotros decíamos que perdimos el control, que todo salió de nuestras manos, realmente era para poder llevarnos a este momento, porque quizás no lo hubiésemos hecho si las cosas no se nos hubiesen salido de control. No lo sé, eso es lo que yo pienso. Entonces prefiero agradecer, prefiero pensar en eso, y siento que ahora la vida cada día es más ligera. Aún no tenemos la solución de los problemas, aún no está pasando, o sea, sí está pasando, energéticamente están pasando cosas a nuestro favor, pero aún no lo estamos viendo manifestado, pero creemos que hay algo ya ahí manifestándose, porque yo creo que ya yo tengo esas cosas que estoy tratando de manifestar, ya existen, solamente estoy esperando que hagan el salto cuántico, que lleguen a mi vida. Entonces me siento mucho más tranquila en esa espera. Antes estaba desesperada, había perdido el control, como les digo, estaba madness, así como que en una locura total por ver cómo controlar todo. Entonces, bueno, les quería contar cómo es que el salir de la mentalidad de víctima puede ayudarnos muchísimo. Desde mi experiencia, obviamente se lo estoy contando. Fueron 2 semanas muy intensas y al salir de esa mentalidad de víctima, de verdad, queridos oyentes, las ideas que empezaron a brotar de mi mente fue una locura. Era tanto que este fin de semana estuve viernes, sábado y domingo anotando la idea y las acciones para poder ejecutar esas ideas. Y cuando iba, bueno, primero anoté todo porque son ideas muy densas, cosas que había deseado por toda mi vida. Entonces, claro, el universo me está dando señales de que eso es lo que quiero manifestar, lo que se va a manifestar en mi vida, y por eso me está preparando para
Y empecé a anotarlas y ya esta semana empecé a trabajar en algunas cositas para ir avanzando más hacia esas ideas, y se me han aparecido señales. Le llamo synchronicities porque es básicamente como cosas que yo no esperaba y que llegaron a mi vida para complementar esas ideas. Entonces llegaron esas como herramientas que no tenía idea que existían y aparecieron de la nada. Yo simplemente estaba haciendo mis búsquedas para ver lo que quería hacer, y entre esas búsquedas empezaron a aparecer cosas que yo decía, ¿qué? Esto es perfecto para esta idea, y pum, lo anotaba. ¿Qué? Esto es perfecto para esta otra idea, pum, la anotaba. Y he empezado a ejecutar algunas cosas y yo dije, claro, el universo me dio estas ideas, y si Dios me puso estas ideas y estos sueños, estos proyectos en mi mente, no los voy a dejar dormir, los voy a ejecutar. En el camino veremos. Y como les digo, estoy preparada ahora, sí, estoy motivada para recibir esas cosas que quiero manifestar. Y qué bueno, y le doy muchas gracias a Dios que toqué fondo, porque también estoy aquí para contarle a ustedes que toqué fondo, que estuve en la caca, pero que salí de eso porque yo creo mi propia realidad. Y les quiero inspirar a que ustedes también puedan darse cuenta en cuál es el contraste en el que se encuentran en este momento y puedan agradecer por ello y vean un porqué, busquen un porqué. Estoy pasando esto, de verdad, busquen una razón por la cual agradecer. Ay, ¿por qué estoy pasando por esto? Por esto. ¿Y por qué agradezco? Bueno, voy a agradecer porque esto me dio esto, o me dio la oportunidad de esto, o me abrió los ojos a esto. Entonces, cuando empiezas a buscar esas cosas como entre medio, tus pensamientos dejan de estar en la onda de rabia, negatividad, de resentimiento, y empiezan a estar en la onda de agradecimiento, y el agradecimiento, por ley de atracción, atrae mejores cosas a tu vida. Entonces, eso. Si estás en una temporada difícil, ve bien, no tengas mentalidad de víctima. Tú eres responsable de hacer con toda la situación en la que estás para que sea algo mejor, para crear una mejor vida. Y nada, quería compartírtelo. En los próximos episodios estaré hablando de otras cositas. Estoy muy contenta por la receptividad que ha tenido el podcast. Estoy muy contenta porque tú estás aquí escuchando. Estoy contenta porque me escribes y porque me cuentas tus historias y porque conectas con el podcast. Espero que hoy, si te sentiste ofendida, no lo tomes contra mí. De verdad que el universo está tratando de decirte una solución de cómo puedes salir de la situación en la que estás, y entender que tú tienes el poder de cambiar tu realidad, así como mi amiga lo hizo, y estoy tan feliz por ella porque hoy me dijo, he perdido esto y esto, pero todo tiene sentido porque me está llevando a la persona que quiero ser, y me siento demasiado empoderada y me dan como una emoción de ver eso, porque les juro que qué rico. Hoy hablaba también con un amigo y él está pasando un contraste también en su vida. Creo que cuando todos sentimos que se nos derrumba todo y todos estamos como muy alineados a eso, estaba hablando con mis amigos y a varias personas les pasa, a varios de ellos les pasa, se está derrumbando todo, pero es porque simplemente nos vamos para el siguiente nivel. Piensa en eso, estamos camino a ir al siguiente nivel, a la mejor versión que queremos ser. Y mi amigo me estaba contando un contraste en el que está, y estaba muy enojado, estaba muy angustiado, triste y ansioso, pero estaba esperanzado, como que quería visualizar y manifestar cosas, y conversamos, y ahí, bueno, hay algunas ideas que le pude compartir, y resulta que le pasó un synchronicity, una sincronicidad del universo, cuando venía caminando hacia su departamento y sintió como Dios de repente le habló, como dentro de él, en su mente llegó una frase y cambió todo en él. O sea, cuando él me contó eso fue hoy, antes de venir para acá. Cuando él me contó eso, yo gritaba y decía, no puede ser ¿en serio te pasó eso? Y era muy emocionante porque iba caminando, entonces cambió las reglas del juego con esa frase nada más, pero fue porque él decidió levantarse y conectar con su interior. Conectar con el interior es lo que uno tiene que hacer y ver qué realmente quieres, porque muchas veces no sabes ni siquiera lo que quieres. Y cuando él vio para adentro y vio lo que él sentía realmente, lo que él quería, empezó a cambiar su pensamiento, empezó a cambiar su enfoque
y el universo le dio esa frase, esa sincronicidad, y estoy segura y no me queda ni la más mínima duda de que él está a esto de manifestar algo que está tratando de manifestar. Está así. Yo siento que esa manifestación está así de dar el salto cuántico. La verdad que no me queda duda. Yo me vine prendida en candela cuando él me contó eso. Pero me encanta ver a mis amigos realmente estar viviendo esta vida, de verlos usando su poder, como ejecutando el poder que tienen de crear la vida que ellos sueñan, porque todos, o sea, no estoy diciendo que esto es algo exclusivo para mí o exclusivo para mis amigos, no, esto es para todos. Tú ya tienes el poder de crear la vida de tus sueños hoy. Sal de la mentalidad de víctima y empieza a agarrar y ataja esos pensamientos y transforma esos pensamientos en la vida que quieres tener. Así que eso, hoy vine así como toda a contarle mis penas y también mis alegrías y a como regañarlos un poquito. I don't know. Pero estoy muy contenta. Estoy en un café muy hermoso. Ven estas florecitas colgando atrás de mí, están preciosas. Y hay bastante ruido, así que espero que el podcast realmente se escuche bien. Y nos vemos en el próximo episodio. No te olvides seguirme por mis redes sociales, suscribirte al canal de YouTube, que también está este podcast como videocast. Puedes suscribirte también a Spotify y a Apple Podcast para que te avise cada vez que sale un nuevo episodio. Y si quieres dejarme un review de qué te ha parecido o qué tal te han parecido los episodios, o si algo te ha pasado, siéntete libre de dejarme un review, dejar tus estrellitas, porque eso me ayudará mucho para que otras personas puedan también escucharme. Y háblame por Instagram, porque quiero saber cómo va tu vida, quiero saber de tus historias, quiero saber de qué has manifestado y quiero saber si necesitas ayuda con algo y yo pueda decirte, no sé, darte algún tipcito o inspirarte con mis propias experiencias, I don't know. Así que eso, nos vemos en un próximo episodio, les deseo todo lo más bonito, les mando mucha energía desde acá, así que eso, nos vemos, chao.